Modelando USS New Mexico BB-40, modificación del modelo del Odella Rebel. El acorazado Super Dreadnought USS New Mexico BB-40 fue la cabeza de serie de su clase, los últimos acorazados estándar en ser construidos. Todavía sin la experiencia adquirida en Jutlandia y solo con la filosofía de diseño norteamericana. Durante más de 20 años fueron los más modernos buques norteamericanos de su clase, y se aprendieron muchas lecciones con ellos, que luego serían aplicadas en la siguiente serie, los acorazados de la serie South Carolina. Sirvió más de 20 años como insignia en el Pacífico, para participar brevemente en el Atlántico, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, pero regresó urgentemente a su océano, cuando la flota basada ahí fue puesta fuera de combate en el ataque a Pearl Harbor. Modernizado solo muy ligeramente, participó en muchas de las operaciones más importantes de la invasión de las islas en ese teatro de operaciones. La quilla del buque fue puesta el 14 de octubre de 1915, siendo votado el 13 de abril de 1917, y fue comisionado el 20 de mayo de 1918, ya cuando Estados Unidos había entrado en la Primera Guerra Mundial. Después de las pruebas en alta mar, regresó a su nueva base en Boston en diciembre. Fue la escolta del buque presidencial en que Wilson viajó a Europa para las conferencias de Versalles. Permaneció poco tiempo en el Atlántico. Al ser el acorazado más nuevo, partió al Pacífico, donde se convertiría en el buque insignia, permaneciendo ahí en los próximos 22 años. El New Mexico fue sometido a una reconstrucción completa en 1931 y 32 en Filadelfia, en la cual su mástil de jaula de pájaros fue reemplazado por trípodes, su artillería secundaria fue reorganizada y cambiada por piezas de 5 pulgadas de doble uso, antiaéreo y antibuque. Los cañones en casamatas fueron reducidos a 10, eliminándose los del casco. También se eliminaron los tubos de torpedos, se agregó más blindaje a la cubierta y la cintura acorazada fue reforzada. Se cambió su maquinaria y turbinas, pero el cambio más visible fue en su superestructura. Su puente de mando se transformó de la jaula de pájaros a una del tipo mansión de la reina Ana, cerrada y blindada. 2 modernas catapultas fueron instaladas. A finales de la década y ante las enseñanzas en la guerra en España y luego en la de Europea, se agregaron 2 baterías de cañones tipo pianos de Chicago, de 1.1 pulgadas, en lugar de 2 cañones antiaéreos de 5. El inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa hizo que el buque fuera transferido al Atlántico, en donde sirvió en las patrullas de neutralidad, y en cuanto Estados Unidos pasó de ser no beligerante a un aliado subrepticio, empezó a realizar escoltas apenas veladas de los convoyes que cruzaban el Atlántico, en la misma forma que los acorazados británicos operaban, navegando a cierta distancia de los convoyes, de tal forma que pudieran intervenir rápidamente si un gran corsario alemán aparecía, dando lo que se llamaba cobertura lejana. Participó en la ocupación de Islandia, pero el ataque a Pearl Harbor cambió todo. La flota del Pacífico había perdido casi todos sus acorazados, por lo que fue enviado con toda urgencia allá, solo parando para recibir más artillería antiaérea. Llegó a San Diego, donde se unió a la flota de defensa. Todos los acorazados disponibles con el portaaviones USS Long Island para darles cobertura cercana, encargados de la defensa de la costa oeste, la última línea de defensa naval en caso de que los japoneses atacaran, contando con luchar cerca de la costa y bajo la protección de la aviación terrestre, algo que casi nunca funcionó en otras partes del mundo. La primera acción ofensiva del buque fue durante la campaña de las Aleutianas, cuando la flota norteamericana retomó las islas de Attu y Kiska. Las actividades en el Ártico fueron todo un reto, en donde el mayor enemigo solía ser el clima. Incluso el apoyo directo de artillería era casi imposible. La niebla ocultaba a los blancos, a los apuntadores del buque, a los aviones que indicaban los blancos, si es que siquiera podían despegar. Las técnicas de tiro dirigido por radar aún se encontraban en pañales, así que para los apoyos directos casi se tenía que disparar a boca de jarro y a ciegas. Una vez terminada la operación, se reintegró a la flota de acorazados en Pearl, que ya se aprestaba a realizar la primera acción ofensiva de los viejos acorazados, los reconstruidos del ataque a Pearl y los que no habían sido dañados, que partirían a la campaña de las Gilberts,
donde proporcionarían escolta a los transportes de tropas y apoyo artillero a las tropas que desembarcarían. Esta operación enseñó muchas cosas, como por ejemplo, que ante la consistencia de las defensas costeras japonesas, debía de hacerse un largo bombardeo, que incluso los viejos cañones de 14 pulgadas podían demoler estructuras fortificadas, pero que necesitaban ser señaladas perfectamente. Los cañones del New Mexico demolieron blancos en Tarawa y Mackin. Enero de 1944 comenzó con la operación sobre las Marshalls, la invasión de los atolones, que después servirían de fondeadero a la flota norteamericana. Los meses siguientes siguió bombardeando islas, pero la mayoría eran fintas. No fue sino hasta junio que participó en el ablandamiento de Saipán y Guam. En el interín, escoltó convoyes, realizando frecuentes operaciones conjuntas con los portaaviones de escolta, con los que seguiría operando durante toda la guerra. Regresó a Estados Unidos, para una puesta al punto completa, por lo que se perdió la última batalla entre acorazados de la historia, el enfrentamiento de Surigao. Regresó a finales de noviembre, para seguir las operaciones en las Filipinas, escoltando convoyes, participando en la conquista de Luzón. Durante el bombardeo de Lingayen fue alcanzado por un kamikaze, que destruyó su puente, matando parte del mando de la invasión. Tuvo que regresar a Pearl a reparar. Ya estaba listo para la operación de Okinawa, donde sus cañones ablandarían la isla. Durante la invasión, el 12 de mayo, nuevamente fue alcanzado por un ataque aéreo, recibiendo daños y sufriendo bajas. 54 murieron en el ataque. Tuvo que regresar a Leyte para reparaciones. En el camino recibió la noticia de la rendición. El buque participó en la ocupación de Atsugi y después estuvo en la bahía de Tokio para la rendición. Regresó a Boston en octubre. Fue descomisionado el 10 de julio de 1946 y luego de ciertos incidentes, desguazado. Modelismo. Este modelo solo es fabricado de vez en cuando por pequeñas marcas que lo hacían de resina, termoformado, vacuformado. Estos moldes no duran mucho y son raros y caros. Es mucho mejor modificar un Pennsylvania, que casi es idéntico, dependiendo de la época, por supuesto. Solo hay cambios menores, como el armamento secundario y terciario, además de la isla. La única diferencia más importante es la proa tipo Clipper. Hubo épocas en que ambas clases eran prácticamente idénticos, como la era de los mástiles de jaula de pájaros, y en otras fueron muy diferentes, como después de la reconstrucción de los 30. El modelo que utilicé para esta modificación fue el de Rebel Odella en 1720, el H482 USAS Arizona. Este modelo fue fabricado por Rebel desde los 70s. Es un modelo muy bien hecho. Representa el buque tal y como estaba después de su reconstrucción de los 30s, incluyendo hidroaviones biplanos. Es un modelo bastante decente, pese a su edad, aunque debo reconocer que hay otros más detallados en unos 700, pero a esta pequeña escala como que no se aprecia muy bien el trabajo de un modelista, aunque por otro lado es más fácil guardarlos y exhibirlos. Galería. No hay modelo del USS New Mexico, por lo que el mío lo hice modificando un Arizona de Rebel en 1720, otro Super Dreadnought y el anterior en diseño. De hecho, se hicieron pocos cambios entre uno y otro, se perfeccionaron muchos detalles internos y se cambió la proa, pero comparten tamaño y filosofía de diseño. Ya después de su reconstrucción en los 30s, el cambio en su forma fue muy radical. Se incluyó una estructura en la forma de Queen Anne Mansion en su torre de mando, que hice modelando con plastilina epóxica, además de muchos de los cambios de armamento sufridos durante la guerra, como los cañones de 40 milímetros en montajes de 4, que hice de Scratch con plástico estirado. Representa el buque tal y como terminó la Guerra del Pacífico en 1945. La pintura es el viejo marino, las piezas adicionales son de Scratch y de mi caja de piezas. Le fabriqué la torre de mando, los mástiles, los cañones de 3 pulgadas, la proa, los Beauforts y los aviones. El esquema de pintura es el esquema 32, utilizado a partir de 1944.